Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 30 del paper 10, que se titula José Cadalso, las cartas marruecas. Mencionamos la contribución inigualable de José Cadalso. La literatura del siglo XVIII quedaría incompleta si no mencionamos la contribución inigualable de José Cadalso. Como sus contemporáneos, cultivó casi todos los géneros, pero en este capítulo nos vamos a ocupar de su contribución como prosista. José Cadalso y Vázquez fue el segundo hijo de una familia vasca, aunque nació en Cádiz en 1741. Su padre, que tenía un pequeño comercio en América, ahorró lo suficiente para enviar a su hijo a una buena escuela y que pudiera viajar. Su madre murió al nacer él. Cadalso entonces se crió bajo la influencia de su tío, Mateo Vázquez, profesor y rector del colegio jesuita que estaba en Cádiz, donde pasó a estudiar durante sus años formativos. Cuando tenía 9 años, se fue al colegio Louis le Grand de París, una institución también jesuita que fue uno de los mejores centros de educación en toda la Europa y donde estudió humanidades y ciencias. Volvió a Madrid en 1758, donde estudió durante 2 años más en el Real Seminario de Nobles de Madrid, también dirigido por los jesuitas. Dice en sus apuntaciones que hizo su primer viaje por Europa desde su colegio en París, para realizar el segundo después de completar sus estudios en Madrid. Los 2 viajes fueron decisivos para el desarrollo de su personalidad y su estancia en los países como Inglaterra, Francia, Países Bajos y Alemania le resultó provechosa para entender las costumbres, cultura, política, leyes y literatura de estos lugares. Su padre falleció después de su regreso e ingresó en el regimiento de caballería de Borbón para la campaña de Portugal en 1762. Continuó su carrera militar hasta su muerte en Gibraltar en 1782 y alcanzó el grado de coronel antes de su muerte. En 1766, gracias a su contribución al país, fue nombrado caballero de la Orden Militar de Santiago. Como en muchos hombres de letras de la Ilustración, la carrera militar de Cadalso se entrelaza con su obra literaria. Sus primeros escritos poéticos aparecieron entre 1762 y 1768, en los cuales pasaba grandes temporadas en distintas guarniciones en Madrid. Allí cultivó amistades con el conde de Aranda y el mismísimo Nicolás Fernández de Moratín, e incluso asistió a tertulias literarias que organizaba la nobleza de Madrid. Durante estos años escribió su calendario manual, un panfleto satírico en el cual se burla de las costumbres de los aristócratas de Madrid, especialmente el baile de máscaras que tenía lugar a finales de octubre o principios de noviembre. A causa de este manuscrito, tuvo numerosos problemas con la nobleza de la ciudad. Tal revuelo produjo que, aconsejado por el conde Aranda, tuviera que dejar la capital, como después comentara en su poema A las ninfas de Manzanares. Este destierro fue un episodio muy amargo en la vida del escritor. No fue solo un fracaso en su carrera militar, sino que coincidió con un importante fracaso amoroso. De esta difícil época de su vida se fecha Ocios de Juventud, una colección de protestas apasionadas contra el tormento de hombres
y de mujeres y de la suerte en la vida. Después de los 6 meses de su destierro, se incorporó de nuevo a su regimiento en Aragón y regresó a Madrid en febrero de 1770 como secretario del Consejo de Guerra. Restableció sus contactos sociales y permaneció en la corte hasta 1773. Durante esta época se enamoró apasionadamente de María Ignacia Ibáñez, la actriz, que había llegado a la corte desde Cádiz en 1768. Esta actriz representó el Don Sancho de García, una pieza teatral que había escrito Cadalso en enero del 71 en el Teatro de la Cruz, pero la obra no tuvo demasiado éxito. No obstante, la actriz, deseada por muchos personajes de la nobleza y de la política, acabó correspondiendo a la pasión de Cadalso. Pero la unión entre los dos se consideraba inmoral, ya que la profesión de ella también era considerada inmoral. La actriz murió poco después, y la desesperación y el sufrimiento por los que pasó Cadalso están, afirman los críticos, detrás de muchos de los detalles autobiográficos de su obra, Las noches lúgubres. Es cierto que contienen tanto elementos de ficción como elementos de la vida real, sus obras. Durante su estancia en Madrid asistió a la tertulia de la Fonda de San Sebastián que organizaba Moratín, su gran amigo. Allí cultivó amistades con la duquesa de Benavente, con la que mantuvo correspondencia por el resto de su vida. En 1773 fue ordenado a incorporarse a su regimiento en Salamanca, lo que él consideró casi como un destierro. Una vez en Salamanca, no obstante, hizo amistades con los literatos y los estudiantes de la universidad y organizó tertulias académicas en su residencia, donde discutió obras con personajes como Forner o Ramón Casera. Tuvo mucha influencia sobre la escuela salmantina de la época, por tanto. Salió de la ciudad en octubre del 74, con dirección a Extremadura con su regimiento, un suceso que él mismo volvió a definir como un nuevo destierro. Los años entre 1770 y el 74 fueron los más productivos de la carrera literaria de Cadalso. Cuando regresó a Madrid, representó su drama Solaya o los circasianos, en la que la censura exigió numerosos retoques. Cadalso se negó a hacerlos y esto provocó la práctica desaparición de esta obra. Sin embargo, presentó Don Sancho García, la única de sus piezas teatrales que fue llevada al escenario. Fue publicada bajo su seudónimo de Juan del Valle. Compuso también más tarde Los eruditos a la Violeta, una sátira en la que se burla del público como respuesta al fracaso de un drama previo que la audiencia había rechazado. Publicó esta vez bajo el seudónimo José Vázquez y logró un enorme éxito. Escribió muchas obras durante este periodo, como La linterna mágica, pero no llegó a imprimirlas por una amplia gama de razones. Entre estas razones destacan el rechazo de sus superiores militares en lo relativo a su trabajo literario, o que consideraba al país como un ente no preparado para recibir sus obras. En 1774 trató de imprimir las Cartas Marruecas, obra que nos ocupa en este capítulo. Había venido escribiéndolas desde 1768, pero los censores de la Real Academia solo decidieron publicarlas después de realizar algunos cambios. Las cartas, como le dijo a su amigo Iriarte en una carta, eran una crítica de la sociedad española que no sabía cómo apreciar la literatura. Las cartas ya estaban en circulación
antes de su publicación y antes de la muerte de Cadalso fueron leídas en la Fonda de San Sebastián y también fueron publicadas en partes por la revista Correo de Madrid, aunque no se sabe quién se las había enviado. Fueron más tarde publicadas enteramente como un libro, a finales de 1788. La desilusión que sintió por su carrera militar y su pesimismo creciente, que le acentuó el interés en los asuntos públicos, le empujaron a escribir el nuevo sistema de táctica, disciplina y economía para la caballería española durante los últimos días de su estancia en Extremadura. En 1778 fue trasladado a Andalucía con su regimiento. Con el objetivo de obtener un ascenso en su carrera militar, se ofreció voluntario para la Marina y visitó Gibraltar. Sus solicitudes para obtener dichos ascensos fueron negadas y murió en 1782, un mes después de ser nombrado coronel. Se cree que escribiera La Numantina, pieza teatral, durante su estancia en Extremadura, pero la obra se ha perdido, junto con su diario reservado. Mucha parte de su producción literaria tuvo que sufrir la censura existente en la España de la época. No obstante, las obras que publicó y las que fueron impresas después de su muerte poseen la agudeza satírica tan representativa de la literatura neoclásica de la época diochesca. Vamos a estudiar ahora su obra como prosista, centrándonos en sus cartas marruecas. La parte más importante de la producción literaria de Cadalso se ve en sus escritos prosaicos. Los eruditos a la violeta se hizo popular al ser una de las pocas obras que se publicó antes de su muerte. Como mencionamos, esta obra fue publicada en 1772 y su difusión empujó a Cadalso a escribir el suplemento en papel titulado Los eruditos a la violeta, publicado ese mismo año. Del mismo tono es El militar a la violeta, que publicó póstumamente en Sevilla en 1790. Este texto se centra en la burla de aquellos que pretenden saber mucho sin estudiar. Cadalso quiere decir que hay una diferencia entre los eruditos que trabajan y estudian para ganar conocimiento y los eruditos a la violeta, como las mujeres de la aristocracia que fingen saber asuntos inteligentes y los discuten con mucha superficialidad, como si fueran el último peinado o el nuevo vestido. La obra contiene 7 lecciones, una para cada día de la semana que un profesor da a los estudiantes. La primera trata de una idea general de las ciencias y las cualidades que los estudiantes deben tener. Las otras tratan de la poesía, retórica, filosofía antigua y moderna, el derecho natural, ciencias matemáticas, etc. Concluyendo con la lección del domingo sobre varios asuntos bajo el epígrafe de miscelánea. La sátira de Cadalso es muy aparente sin trucos de metáforas. Las noches lúgubres, que fueron escritas durante su estancia en Madrid y probablemente después de la muerte de su amada actriz Ibáñez, revisitan la recurrente idea del hombre desesperado por la muerte de la mujer a quien ama. Sorprendentemente, esta obra de Cadalso le ganó mucha fama y popularidad en el siglo XX, durante la época del Romanticismo. El argumento sigue a Tediato, el protagonista, y sus 3 encuentros, las 3 noches, con la adversa fortuna junto con el sepultero de la tumba, Lorenzo, donde su amada había sido enterrada. En la primera noche, Tediato quiere exhumar y llevar el cadáver de la difunta a su casa y morir junto a ella.
A pesar de sobornar al sepulturero, no consigue su objetivo la primera noche. En la segunda noche, Tediato es llevado a la cárcel porque tuvo la mala suerte de estar en el templo cuando un hombre herido se le acercó y murió, y la culpa recayó sobre Tediato. Horas después, detienen al verdadero culpable, y Tediato, ya libre, decide visitar la tumba de nuevo para exhumar a su amada. Durante la tercera noche, se le acerca el hijo del sepulturero para informarle de la muerte de su abuelo y el advenimiento de desgracias para su familia. Tediato le acompaña a su casa, donde encuentra a Lorenzo, el sepulturero, y le dice que ya no quiere su ayuda porque entiende que la desgracia puede visitar a cualquiera, y lo mejor que uno puede hacer es encontrarla con una firmeza estoica. Llena de sentimentalismo y belleza estética, esta obra vino a considerarse como el precursor del romanticismo español. Vamos a hablar ahora sobre las cartas marruecas. Las cartas marruecas no alcanzaron la popularidad de los eruditos a la violeta, ni ganó en popularidad póstumamente como las noches lúgubres. Fueron escritas probablemente entre 1768 y 1774 y fueron muy criticadas por los contemporáneos de Cadalso, que creían que el talento del escritor y el tema de que tratan eran ampliamente mejorables. No obstante, algunos críticos de la época decían que eran las mejores de todas las escrituras de nuestro autor. Es sorprendente la aceptación que las cartas tuvieron en el extranjero. Fueron traducidas al francés en 1808 y algunos fragmentos al inglés en 1825. En los Estados Unidos se utilizaron como texto de enseñanza en universidades como Harvard. Tal difusión internacional fue debida en parte a los españoles exiliados que utilizaron la obra de Cadalso como texto para enseñar su idioma. En el siglo XIX, muchos investigadores y críticos se ocuparon de nuevo de la obra de Cadalso. La generación del 98 le veneró como el precursor de sus ideas y actitudes frente a los problemas nacionales y escribieron sobre la polémica que rodeaba la enseñanza del español al utilizar los textos de Cadalso como textos primarios. A la vez que su fama crecía, la idea de que sus cartas eran una mera imitación de las cartas persas de Montesquieu también crecía, y la polémica continúa hasta hoy. Había un cierto tipo de orientalismo difundido en Europa en el siglo XVIII. Muchos escritores experimentaban con la figura de un viajero en un país oriental como Persia o Turquía. Este viajero tenía una mentalidad distinta a la del europeo, quien solo quería viajar por países europeos y contemplar una realidad que siempre le resultó absurda. Queda claro que Montesquieu ofreció el modelo para las obras de este género, pero hay muchos autores que estaban escribiendo obras de este tipo, como The Spectator de Addison y las cartas de un espía turco del italiano Giovanni Paolo Manana. Como dice el mismo Cadalso en la introducción a su obra, que no era muy común ver a los viajeros orientales en España, la razón de la ausencia de este tipo de obras en el país. Las cartas marruecas, como dice el nombre, son cartas de correspondencia entre tres hombres. Dos son marroquíes, Gazel y Bembeley, y el otro es español, Nuño. El embajador de Marruecos en Madrid, durante unos meses en el año 76, fue Sidi Hamed al-Ghazali, llamado el Gazel.
A partir de este personaje, el Gacel de Cadalso viajó por su cuenta y le escribió las impresiones de sus viajes a su viejo maestro Bembeley y a su amigo y confidente español, Nuño. Abordan temas como, por ejemplo, la enseñanza universitaria, los abusos de la filosofía escolástica, el abandono del material en la política de las ciudades, la falta de protección a las ciencias con su consiguiente atraso, la inutilidad social de la clase noble y la vana educación de sus hijos, la farsa de los triunfos militares, el abandono de la agricultura, la corrupción administrativa, la ambición y rapacidad de los políticos solo atentos a su propia fortuna. La visión de Cadalso, al contrario que Montesquieu, no se basa en la teoría del entendimiento de la filosofía racionalista, sino en sus propios sentimientos y dolor en frente de la condición deplorable de su país. De ahí salta el aspecto romántico de su prosa, que no es propiamente neoclásica. Quiere que el lector descubra y aprecie el ser verdadero de España, que no necesariamente se puede explicar por la filosofía ilustrada. Mientras que Montesquieu critica al pueblo francés basado en los conceptos abstractos, Cadalso hace lo mismo con el pueblo español, basándose en las dimensiones humanas. Escritas en un plan determinado, las cartas, según afirmó el escritor mismo, no pretenden ni criticar ni alabar al país. Solo tratan de dar una idea equilibrada de todo lo que ve Gacel. Cadalso tiene un ideal estilístico en su prosa que le hace adecuar cada palabra y frase al sentimiento que pretende expresar. Hay fluidez de estilo que nos revela su escepticismo frente a los asuntos de la vida. Evita lo pedantesco del estilo neoclásico y proporciona un alivio fresco a la máquina mesurada del léxico ilustrado. Obviamente, como el viajero en las cartas es un marroquí, la prosa está llena de arabismos que muestran el conocimiento profundo de Cadalso, aunque no recurre a las metáforas extravagantes del barroco cuando trata el tema orientalista. A lo largo de la prosa el lenguaje se muestra sencillo y claro, aunque recurre a elementos pictóricos, desecha los más arcaicos. Según Albor, las cartas marruecas constituyen una de las primeras aportaciones válidas a la teoría del carácter nacional. Para Cadalso, dice Maraval, el verdadero saber, cualesquiera que sean las bases universales de que parte, acaba en el conocimiento singularizador de las cualidades de la comunidad a la que se precede. En conclusión, podemos decir que la obra de Cadalso es un paso hacia la emotividad del siglo romántico. Su énfasis sobre las experiencias individuales y sentimientos humanos evita la prosa ideológica del neoclasicismo. El relato es normalmente corto y melodramático. Mediante su prosa satírica didáctica nos da una visión del propio escritor, con sus cartas privadas, y nos revelan el verdadero escepticismo de Cadalso. Libre de la censura en tales cartas, ataca a casi todas las instituciones de la sociedad, como la religión o el ejército, debido a su experiencia amarga con su carrera militar. Los destinatarios de sus cartas eran personas cultas y por eso podemos ver al verdadero Cadalso. De todas maneras, era el heraldo de un nuevo pensamiento en las letras españolas, un pensamiento cuya influencia le daría el respeto que merecía. Y esto es todo en el módulo 27, que trata sobre Cadalso. Muchas gracias.